De unir a los partidos de la oposición en el exterior. Sí, también, sí, eso fue más el Partido Democrático. Sí, eso te revisa la convergencia. No, en general. Sí, bueno, participó de manera... Que identifica a Juan Raúl Ferreira. Sí, y a Diego Achar, básicamente, exacto. y a otra gente. Pero bueno, que obviamente de algún modo Wilson lo aceptaba, no sí. Es que estaba en contra, por supuesto. Yo creo que el problema que tenían es que Wilson, que era un férreo opositor a la dictadura desde el momento que se instala, tenía la legitimidad de ser el líder de un partido tradicional. Pensemos en el electorado del año 84, la última referencia, llamémosle cuantitativa que había, era las elecciones del 71, las elecciones del 82, donde habían ganado los sectores opositores en los partidos que pudieron competir. En el Partido Nacional arrasó el wilsonismo. La lista ACF. Claro, en el Partido Colorado ganaron los sectores democráticos, ballistas, ¿verdad? Sanguinetti, básicamente. Claro, sí, la vieja 15, claro. Más el sector de Tarío que había surgido. Bueno, la Unión Cívica estaba en contra de la dictadura también. El Frente Amplio no se pudo expresar, pero bueno, marcó presencia de algún modo subrepresentado en el voto en blanco. Y Wilson queda como, el wilsonismo queda como el sector político más instalado en todo el país, más importante, con mayor respaldo popular, liderado por un hombre que era un férreo opositor a la dictadura. Entonces, en aquel electorado, las campañas más burdas, si se quiere, o más burdamente anticomunistas, todavía causaban efectos sobre el electorado si se quería arrinconar a un Frente Amplio que resurgiera, ¿verdad? Pero eso no se podía decir de Wilson. ¿Qué le iban a decir? Que Wilson que era comunista, que era Tupamaro, en fin, había que inventar toda una cosa de traicionar a la patria, requerido por la justicia militar, pero era un hombre que las urnas le estaban dando legitimidad. Uh-huh. Y además había logrado que el gobierno de los Estados Unidos le bloqueara la ayuda militar a las Fuerzas Armadas. Fue terrible, porque una cosa es que la Unión Soviética no apoyara, pero otra cosa es que Estados Unidos, en la época del gobierno de Carter, digamos, se corta por las denuncias que había hecho Wilson ante los congresistas de Estados Unidos. Eso le daba le daba una dimensión de un rival irreconciliable, duro, porque fue duro con el régimen militar, no era solo que... Y que además era capaz de heredar el poder. Lo que pasa además es un líder, pura pasión, un caudillo, digamos, una personalidad cautivante. Pasión e inteligencia, porque claro. Era un hombre de una inteligencia, de una formación extraordinaria y de un carisma... Claro. Mirá que yo, a mí no me gusta hablar de mi filiación política, es simplemente una cuestión de reserva. Pero bueno, a Wilson lo veía en aquella época con una mezcla de respeto por su lucha y de distancia. Y trabajando en este libro, mirá que había momentos que yo decía, este hombre... porque escuchaba las grabaciones, lo veía en los videos, y tenía esa cosa, yo le he visto a muy pocos políticos, ¿sabes? Que yo haya visto. Te diría que recuerdo siendo muy jovencito un discurso de Selmar Michelini, pero yo tendría 14 años probablemente, de quedar cautivado como estar frente a un encantador de serpientes, ¿viste? Recuerdo un discurso que yo le vi a Felipe González en la sede de la OEA. Después lo vi acá y lo entrevisté en Punta del Este, en el Círculo de Montevideo. Uh-huh. Pero sobre todo en aquel discurso en la OEA frente a embajadores de toda América, representantes, y los tenía en el puño. La gente quedaba como encantada. Incluso yo escuchaba algunas cosas con las cuales me parecía que, pero esto no estoy de acuerdo. Sin embargo, te costaba mucho sustraerte a ese encanto. Con Wilson, no solo le pasaba a sus contemporáneos, particularmente a los wilsonistas, sino que te pasa escuchando ahora sus discursos, sí, o viéndolo hablar. Era una mezcla de carisma personal, de talento intelectual, de gestualidad, y de que yo lo señalaba en varias entrevistas, incluso en la presentación, Tomás Lin hizo referencia a sus condiciones de líder, y yo le decía, de líder nacionalista, es un líder blanco, porque con esas características probablemente no, en aquella época por lo menos no, y creo que ahora tampoco, no encajaba con la cultura política de los colorados o de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no solo por sus ideas y sus principios, sino por su estilo, era el
a esa altura era el jefe del Partido Nacional, con todo lo que eso sí, claro, implicaba, ¿no? Y en esas condiciones que se arma el regreso de Wilson en un año muy particular y en unas condiciones del país muy particular. Ya había comenzado el fin de la dictadura con el acto del obelisco, o con el no antes, el acto del obelisco después, pese a que hubo allí una especie de resurgimiento de la mano dura de la dictadura. Sí, a mediados del 83. A mediados del 83, con detenciones de jóvenes, bueno, todo aquel momento. El 2 de agosto del 83, concretamente. Bien. Y un intento fallido de negociación un poco antes en el Parque Hotel. Exacto. Donde los militares parecían no haber tomado, digamos, en aquel momento los sectores más duros, liderados por Gregorio Álvarez, seguramente, que simulaban no tomar recaudo de la derrota de 1980. En 1980, algunos sectores del ejército dijeron, bueno, hasta acá llegamos, es el momento de preparar la transición. Claro. De hecho, según me han contado, había un acuerdo entre los militares que dieron el golpe de que ningún general iba a ser presidente. Eso se cumplió hasta que Gregorio Álvarez quiso ser presidente, dictador. Claro. Lo cual generó fricciones que terminaron generando divisiones en la oficialidad, en el generalato. Lo que pasa es que ahí primó la personalidad de Gregorio Álvarez, como lo demuestra el libro de Alfonso Lessa, más que la interna castrense. Yo lo entrevisté a Alfonso, además de que leí su libro, que como todos sus libros son fantásticos. Y tiene mucho que ver con lo que pasa después, antes de la llegada de Medina como comandante, con la figura de Medina, liderando todo un sector que quería negociar de otra manera y que fue en realidad, junto con Sanguinetti y luego con Seregni, porque durante todo ese 83 y hasta marzo del 84, Seregni estaba preso, pero según testimonios, estaba al tanto y acompañaba esa suerte de negociación con los militares. Claro, ese fue el clima o el contexto en el cual Wilson decide volver. Perdón, nos olvidamos de lo más importante, que había sido proclamado candidato a la presidencia en diciembre del 83 por su partido, y los militares respondieron de una manera muy dura, ¿no? Creo que clausuraron la democracia, que era una de sus rutinas, claro, semanario wilsonista. Se levantaban, estaba lloviendo, clausuraban la democracia. Bueno, la democracia tampoco se las hacía fácil. Sí. No, pero recordando, este señor está requerido por la justicia militar, por etcétera, traición a la patria, eso que se inventaba, está proscripto y si viene al país lo vamos a detener, ¿no? Y Wilson, ya enterado por Sanguinetti unos meses antes de cómo venía la cosa, él interpretaba que se estaba urdiendo una negociación de la cual él iba a quedar afuera, en parte por decisión militar, en parte él lo veía también como una forma de sus rivales de excluirlo. Esa era y creo que es todavía claro, la visión que tienen los nacionalistas. Sanguinetti explica, también aparece en el libro, en el encuentro de Santa Cruz de la Sierra, otra lógica. Seregni tenía otra lógica y otras urgencias, después cuando sale liberado, que chocan con la estrategia de Wilson. Porque Wilson apostaba a la movilización, a la presión sobre el régimen, presión pacífica, digamos, como para generar condiciones que, posibilitaran que él volviera y no fuera detenido o eventualmente se lo dejara en libertad y pudiera desproscribirse y competir en las elecciones de ese año, ¿no? Y por eso surcir ese viaje era muy importante, por lo que era considerado él, por la dictadura, por lo que significaba políticamente él, y también inclusive hasta trascender lo que eran los límites partidarios. Entonces ese regreso en el vapor de la carrera, el mítico transporte Buenos Aires-Montevideo, debería ser muy cuidadoso, muy pensado, y por eso se carga de periodistas, por ejemplo. Por eso del título del libro. Es una expresión de él. Dice, esto no es que yo vuelvo, yo me subo al vapor, saco un pasaje, llego, me detienen y ya está. Esto tenemos que hacerlo con las cartas contra el pecho, es decir, tenemos que armar una jugada. Obviamente, alguien podrá decir, bueno, pero los militares se iban a enterar. Bueno, pero no es simplemente volver. Claro. Eso involucraba la cobertura de prensa local e internacional que le aseguraba una mayor presión sobre el régimen, una mayor repercusión internacional y al mismo tiempo
una suerte de salvoconducto, porque... Y no se sabía qué podía pasar. Él sabía que iba a ir preso. No se sabía qué podía pasar con su hijo Juan Raúl, por ejemplo, que también fue preso. A él le generaba mucha preocupación, porque difícilmente a él le fuera a pasar algo del tipo de torturas o apremios físicos. Pero no sabía qué podía pasar con su hijo, no sabía qué podía pasar ese día con la gente que estaba convocada a desacatar al gobierno militar que prohibió la concentración, e igual se movilizó. Pero bueno, toda esa jugada involucraba también la movilización popular, de la cual el Partido Colorado, el Frente Amplio, el PIT y de las demás organizaciones sociales, FUCAM, ACEP, vinculadas principalmente a la izquierda, jugaron distintos roles, no el rol seguramente que Wilson hubiera querido, pero justo es decir que todas de algún modo colaboraron y participaron de la movilización ese 16 de junio. ¿No? ¿Cómo fue esa madrugada del 15 al 16 de julio? Mirá, yo... un viernes para un sábado. Sí. La primera escena que aparece en el libro, esa yo la viví, porque yo era uno de los 3 periodistas que estaba ahí. Una cosa muy breve, muy mágica, porque fue la única vez que yo estuve al lado de Wilson, si no me equivoco. Nunca lo entrevisté, obviamente no lo conocía de antes, y fue accidental el encuentro, y era justamente en la madrugada del 16, y en momentos que él se entera de que estaban, que desde Montevideo le decían al barco que se tenía que desviar. Y bueno, después fue todo muy rápido, sobre todo cuando dan la orden de que el barco se detenga, cuando lo rodean, cuando lo aborda el capitán. La famosa Operación Carpincho. Claro, eso es una parte de la operación. Claro, que el propio Wilson Ferreira es quien da la noticia de que existía después. Es muy divertido. Él, le dan una copia de la operación, es una operación militar de gran envergadura. Sí, claro. La gente se asombra. Las fuerzas navales tenían autorización para utilizar el armamento, digamos, obviamente de utilizar la violencia, como corresponde a cualquier plan militar. Pues no sería que quisieran detener una alta mar y dijeran, bueno, pero no, si él no quiere, déjenlo transcurrir. Desde la lógica militar es razonable. Pero cuando Wilson años después le dan el plan Carpincho, le causa tanta gracia, claro, porque él venía en el barco con su familia, sus amigos, sus correligionarios y la prensa, y de repente había un plan militar como si viniera el Chacal. Claro, pero en un portaaviones. Claro. Y dice, esto es para una revista de humor, así que se la voy a dar a Guambia. Tal cual. Lo dijo en el programa Prioridad de Canal 10. Ahí está. Se lo dio a Guambia y yo aparece, no aparece en el libro, creo que Antonio de Avesís me aparece la transcripción del plan Carpincho, y apareció publicado en la revista de humor. Me acuerdo perfecto, dibujado por Alcuri. Claro, con una breve copete diciendo que Wilson le había dado esto porque le parecía que era digno de una revista de humor. Y no le agregan nada. Nada, porque es eso. Nada, no fue muy divertido. No, claro. Justamente, ¿hubo miedo esa noche? Bueno, vos sabés que los periodistas somos seres muy especiales. En momentos de tensión, no es que seamos más valientes que nadie, es que es lo que tiene la vocación. Sentimos eso como un cirujano. Yo decía, vos te parás al lado de un cirujano cuando pesa y usted no tiene miedo. Y bueno, no, mire, yo qué sé, no se pone nervioso. No me pongo nervioso porque me preparé para esto. Y nosotros somos medio parecidos. Estás en situaciones donde la gente quisiera no estar y vos sentís la necesidad de estar, ¿no? En ese momento, yo creo que no había nadie con miedo arriba del barco. Había una indignación enorme y, por el contrario, los militantes nacionalistas estaban dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Hay un diálogo muy interesante que... Digamos, vos pensás que es improbable que cañonearan al vapor de la Carrera con 200 periodistas arriba. Claro, no, pero en un momento, cuando se acerca allí